Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola Estelita, ¿cómo andan? Buenas noches, bienvenido a todos a este momento, ya ven cómo está mi chakra laringio. Estaba fatal con no sé qué tengo, tos, no sé, pero debe ser para que me calle un poco. Para que me calle un poco y esté más tranquila. Bueno, quiero contarles, si alguien quiere unirse al grupo que estamos teniendo cada 15 días, ahora hola Nancy, es el próximo viernes, o sea, el viernes, ¿dónde está? El viernes 18, después será cada 2 semanas, cada 15 días. Es un encuentro donde nos reunimos para hablar de temas libres. Me pareció interesante hacerlo así, no tanto como un curso, no tan metódico, no tan... ¿Para qué? Para que uno pueda descargar sus inquietudes fuera de lo que es un título exacto, un título que limita de pronto el conocimiento que uno quiera tener. Y eso se produce cada 15 días, desde las 18:30 a las 20:30 hora de Argentina. Y si alguien quiere eso, tengo una gordita chiquitita que me está mirando, bueno. Ella está de lo más tranquila donde está. Se tiene que comunicar conmigo al WhatsApp y entonces ahí nos ponemos de acuerdo. Y bueno, la verdad que es bastante, a mí me resulta divertido hablar de temas diversos, además de que hablamos de otras cositas así que de pronto no se puede hablar aquí en las redes porque esto está cada vez peor. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quiero volver a decir esto que se viene diciendo en el sentido de que estamos entrando en una fase de gran aprendizaje para gestionar las emociones. El hecho de que nosotros seamos un compendio de energía, porque si vamos a hablar realmente las cosas como son, tenemos que hablar de la dualidad del ser humano. El ser es aquel que es el motor, el alma, y el alma se comunica a través nuestro para generar una realidad a lo largo de 7 chakras, que son los que van a dar la información a todo el cuerpo energético, ¿sí? El cuerpo astral, el cuerpo físico, que es un cuerpo que realmente está bajo la influencia de la luna. Y la luna, en astrología mediática, regentea el eje Virgo-Piscis. ¿Y por qué hago alusión a Virgo? Porque si nuestro cuerpo es lunar, está resonando en los 3 chakras inferiores, ¿bien? Especialmente el segundo chakra, mal llamado chakra sexual, yo lo llamo el chakra sagrado porque es el único que da vida, el único que contiene órganos sexuales para dar vida. Por eso para mí es un chakra sagrado. Es el espacio etérico donde el alma se asegura su trascendencia. También es el espacio etérico. ¿Etérico por qué? Porque allí tengo resonando en el segundo chakra la vibración naranja. Y la vibración naranja responde a los 12 planetas etéricos. Entre esos planetas etéricos hay 3 que son los que comandan lo que nosotros llamamos un ser negativo. Nimur, mal llamado Nibiru, Hercólubus, planeta X, planeta 7X. Grión, el planeta donde se aprendió a experimentar
con los apegos. Gran palabra que ahora va a empezar a estar muy a nivel interno para ver cómo la trabajamos, cómo salimos de nuestra zona de confort, cómo, que para mí es el Disney y Narnia, esa zona de confort que tiene ese triángulo negativo, Grión, Nimur y Cels. Cels es justamente la resonancia del tercer chakra, plexo solar, que sigue siendo el mental negativo. Esos tres han sido activados a partir de el año 1650. ¿Para qué? Para que esta humanidad pueda empezar a limpiar sus aspectos más oscuros. Recuerden que nosotros somos visualizados como una humanidad, no como seres individuales. Eso es egocéntrico, eso es de los chakras inferiores. Las almas tienen que resonar desde el chakra del corazón hacia los chakras superiores, y ahí es cuando nosotros podemos trascender lo que es esta vida física, aún viviendo en lo físico. Eso no significa que uno va a negar lo físico, no. Negar lo físico significaría negar la humanidad. Por lo tanto, son dos fuerzas contrapuestas, opuestas, complementarias, el alma y la humanidad. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que como este es el año 2030 y no es el 2023, porque cuando podemos pensarlo como 2030 estamos pensando como los seres negativos oscuros que quieren que esta humanidad caiga, porque estamos en una gran batalla entre la luz y la oscuridad que está totalmente contenido en nuestra energía. En estos 7 chakras, cualquier ser humano tiene toda su historia. No hay que ir a buscarla en ningún otro lado. El resonar interno está apto para que cada uno pueda entrar allí, observar, ver qué me está molestando, cuál es el chakra que está resonando, qué es lo que sucede con la parte más física. Por ejemplo, por eso dije, me duele la garganta, estoy mal con mi chakra laringio. Posiblemente me tengo que quedar más callada, posiblemente tengo que observar otras cosas que tienen que ver con esto. Es una visión absolutamente individual, pero la resonancia es colectiva. Todo lo que vivimos segundo a segundo individualmente queda en ese registro que es el inconsciente colectivo, que está bajo la influencia de Piscis. Entonces, poder entender que nosotros estamos en el 2030, que la resonancia de este año es 5, y el 5 es solar. Las almas empiezan a tener historia, las almas van a hacer activación de cada uno de su vehículo, el cuerpo. Esto es un vehículo, esto es algo para transitar en la vida física, porque el alma no tiene físico, ¿bien? Y necesita que el humano que la contiene la pueda llevar hacia los destinos donde necesita estar, con las personas que necesita estar, con las situaciones que necesita resolver. Esto está todo lo que sería dentro de lo que es el Dharma, es decir, hacia dónde tengo que ir para resolver parte de mi karma. Cuando nosotros podemos observar eso, vemos que el año próximo no es 2024, es 2031. Y el 2031 va a dar 6, lunar, movimiento de gente, grandes posibilidades de historias de muerte, de tristeza, grandes posibilidades de tener que dejar el lugar donde uno está, tener que moverse, tener que desapegarse, tener que entender cómo funciona el cuerpo, porque entender esto es entender esta humanidad. Y empieza algo que para mí es de mucho cuidado cuando uno lo puede observar, que tiene que ver con los fanatismos.
Los fanatismos se encuentran en el segundo chakra, que es el chakra naranja, repito, aquellos que la metafísica describe como el oro rubí. Allí se encuentran justamente todas las tendencias filosóficas, religiosas, de secta, ¿bien? No es aleatorio que este año haya salido a la luz cosas que tienen que ver con los más pequeños, porque el Sol, Leo, hace honor a los pequeños. El Sol siempre atrae, magnetiza. El efecto magnético del alma hacia el Sol es impresionante y de alma a alma es el efecto magnético que el alma necesita tener lo más limpio posible para poder comunicarse con aquellas personas, nosotros nos llamamos personas, ¿sí? Con aquellas personas que están resonando afín con la energía de esa alma. Somos 8.000 millones de habitantes distribuidos en un hermoso planeta que va a empezar a resonar también porque tiene 7 chakras, porque tiene una historia, porque este planeta al empezar a activarse, activa el primer chakra, el chakra de la luna, el chakra de la supervivencia, el chakra de lo instintivo, y cuando las almas absolutamente oscuras que hay en este planeta, que son aquellas que hoy están mostrando, hoy, porque si tengo que hablar de lo que viene de atrás, todas somos oscuras, esas almas que no han venido evolucionando o han evolucionado hacia lo que les interesaba, que era la oscuridad, la manipulación, el sexo, la droga, el infligir miedo, infligir oscuridad hacia los otros, esas almas son las que van a estar más activadas, porque el resto de las almas también va a estar activado. Para que yo conozca la luz, tengo que ver la oscuridad. Para que yo pueda ver la verdad, que decía Jesús, solo la verdad los hará libre. Pero ver la verdad no significa quedarme en el fanatismo, no significa que si pasó algo hace 3 años, sigo con esa cantinela. No, eso es una distracción. Verse internamente es ver la verdad. Hacer actos de reconocimiento interno con todo el dolor del mundo, con toda la voluntad que hay que poner para poder activar justamente el encuentro con uno mismo. Ese encuentro es el que va a proteger mi estructura psíquica, o sea, mi estructura del alma, proteger mi estructura psíquica para que yo pueda enfrentar cualquier cambio que venga, cualquier cambio que venga. Nosotros entramos en aquello que Bailey llamaba la oscura noche del alma. Y cuando Hércules, representando al héroe, y el héroe es el alma, cuando hace Bailey los trabajos de Hércules, cuando entra en Escorpio, Escorpio es a nivel físico Plutón, Plutón es el alma en negativo, eje Escorpio-Tauro, bien, Vulcano en positivo en Tauro es el alma en positivo, cuando ha logrado trascender los 3 chakras inferiores y empezó a ver la vida como es, y empezó a preservarse y no estar en todos los lugares, porque no es cierto que todos los lugares son para uno, no es real. Ese Escorpio, ahí es cuando, para poder entrar a conocerme, Plutón me llevará hacia el infierno. Plutón tomará la información del rayo violeta, que es el rayo que está entrando desde el año 1670-80, cuando empezó a salir el rayo naranja, o sea, se desocupa ese chakra, el segundo chakra, y empieza a llenarse el primero. ¿Para qué? Para que hagamos ley y orden,
para que podamos entender lo que significa la justicia, para que podamos entender lo que significa el equilibrio, para que todas las almas que han venido trabajando, por supuesto, desde esos tiempos hasta ahora, son las que van a tener que mostrar cuánto han aprendido en los futuros hechos que vienen. Porque si alguien pensó que esto está divino, ya está, a partir de aquí hago la plancha y me dedico a tomar sol, está en otro planeta. No está en este, en absoluto. La batalla recién empieza y va por los más pequeños, va por los jóvenes, no por los adultos, no por los mayores, no, porque lamentablemente quieren sangre nueva. Sangre que tiene que ver con equivocarse, confundirse, fanatizarse, drogarse, perder la conciencia, no saber para qué están, estar atontados por el celular, las redes, la información cada vez más liviana que hay afuera, más liviana. Ahí es cuando uno puede entender la fuerza que va a tomar el año que viene, el 2031, 2024-2031. Bien, en el 2024, si yo lo voy a hacer lineal, me da 8 y tengo a Hércules, al alma, entrando en Escorpio. ¿Cómo se salva Hércules? ¿Cómo hace Hércules para demostrar que ha entendido cómo funciona la energía de Escorpio? Se enfrenta con la hidra de las 8 cabezas. Hércules es un héroe, ¿bien? Pero tiene que demostrar cuánto de héroe tiene en cada uno de los 12 trabajos de Hércules, que tiene que ver, por supuesto, con el gran ordenador que es la astrología. Entonces, cuando entra en ese pantano, lucha un buen rato con esa hidra que no logra abatir. Ahora, cuando cortaba la cabeza y seguían saliendo cabezas, con lo cual había confusión, se mareaba, no sabía para dónde ir, no entendía, hasta que comprende que solo desapegando a esa hidra de 8 cabezas del pantano, es cuando va a poder lograr la muerte de esa hidra. Y efectivamente así lo hace. Gana la batalla en ese infierno que le había presentado la hidra, que para nosotros representa el alma en su aspecto más negativo. Ahora, a partir de ahora, lo que vamos a ver es cuánto hemos entendido del manejo emocional, cuánto hemos podido trabajar, si es cierto que venimos trabajando. ¿Por qué? Porque las almas van a empezar a explayarse, van a empezar en un movimiento veloz hacia adelante, como si la imagen es una mesa de billar, ¿bien? Y las almas allí, y son activadas desde el etérico, desde la jerarquía humana, los guías, Shambhala y demás, para poder entrar en este conflicto con uno mismo durante un tiempo, porque después la orden es unirse, la orden es resonar unánimamente para poder defender la única casa que tenemos, que es el hogar, el planeta. El planeta que también tiene su plano de Escorpio, el planeta que es aquel que electromagnéticamente en un determinado momento se enfrenta a Nimur. Es decir, tengo el primer chakra del planeta enfrentado con el segundo chakra, pero cuidado, aquí tengo humanidad. En estos chakras, en este confrontarse, tengo humanidad. Si uno ha venido aprendiendo, está en los chakras superiores, está mirando, pero sabe que eso no le corresponde, sabe que esa batalla no es mía, ¿bien? Y lo que es mejor, he aprendido a trabajar la muerte y el cierre de ciclos. Fíjense lo que dije, desde el año 1650, 1670, no hace falta que sea justo un día,
esta humanidad se le empezó a retirar la energía de lo que es el rayo o la vía psicológica naranja. Esa vía que está dando información de los planetas negativos. Es una gran ayuda desde el etérico retirarnos la información del segundo chakra, del chakra sagrado, para ver a qué vamos a dar vida, para ver qué es lo que vamos a parir. Porque la parte más simple e ínfima, si lo quieren ver así, es parir un ser humano. El resto es una construcción mental, emocional, que tiene que ver con la espiritualidad bien entendida, tiene que ver con esto que vamos a ver que son los movimientos cada vez más veloces en esa mesa de billar de toda la energía que empieza a moverse. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos un determinado tiempo para poder enfrentar los grandes cambios que tienen que ver con este planeta, que tiene que ver con una humanidad que dijo, las almas, una humanidad que dijo, nosotros vamos hacia un gran final de ciclo de esta raza nuestra, la raza aria, y necesitamos enfrentar una próxima vuelta alrededor del sol manásico central, el sol de Alcione, 25.920 años hacia adelante para poder entrar, para poder entrar en lo que es la realización de una humanidad como se la visualiza. ¿Bien? Entonces, fíjense, el año próximo es un año bisagra para nosotros porque empieza el primer año donde si lo trabajamos desde otro lugar, la mente está más activada. ¿Cómo sería trabajarlo desde otro lugar? Justamente, agregar los 7 años que muy a propósito han sido sacados de nuestra historia. Nada de lo que sucede tiene un sentido prístino, un sentido de Disney, no. Todo tiene que ver con un doble sentido. Entonces, así podemos entender todos los tránsitos que vamos a tener hacia adelante, cada vez más expuestos a los cambios. ¿Bien? Bueno, entonces, clarísimo, el año próximo es 2024, da 8 años de prueba, pero es 2031, da 6, y donde nosotros ya vamos a ver todas las fuerzas del primer chakra funcionando. Supervivencia, instinto, gran actividad física, por eso se va a mover muchísimo todo lo físico, todo lo geológico, todo lo que tiene que ver con el suelo que pisamos, porque nosotros estamos todos como hormigas sobre el planeta. Por lo tanto, cuando el planeta empieza a moverse, nosotros también nos movemos. Y como nadie a ciencia cierta puede saber en qué momento van a ser los cambios más grandes, cómo van a ser, por lo menos hasta ahora, ¿bien? Lo que tenemos que aprender, asimilar, es que necesitamos entrar en nuestro eje, entrar internamente y poder ver qué es lo que ya no quiero llevar hacia adelante. La gran palabra es cambio, ¿bien? Y eso lo vamos a ir viendo cada vez más, cada uno en su lugar, en su sitio, con el karma que trae, o sea, con la forma en que se comportó su alma. Cuanto más despierta el alma, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil transmitir la información al vehículo físico que está trabajando con ella. Hola Karina, que está trabajando con ella, ¿sí?
Recuerden que nuestras almas son lunares, por lo tanto tienen muchísima influencia del primer chakra. Así que todo gran movimiento que tenga nuestro planeta, que está influenciado por su satélite, la Luna, que en la medida que este planeta vaya evolucionando, la Luna desaparece. ¿Por qué? Porque salta de dimensión, estamos en la tercera. Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos entender, que estamos en tiempos de cierre, en tiempos de cambio, en tiempos de gran apertura de otros ciclos, pero gran cierre de otros ciclos. Todo es dinámico, todo es dinámico. Y por eso, cuando nosotros trabajamos con la información de ese Jesús de Nazaret, ¿bien? Aquel que nos imaginó, somos sus hijos, ¿cómo los hijos no van a conocer la historia de sus padres? Las religiones se encargaron de borrar esa historia real, verídica, de mostrarlo como un ser humano absolutamente normal, porque cuando alguien pone a idolatrar algo, los que están aquí abajo son sumisos respecto de esto que se idolatra. No, Acuario trabajará para que todo esté a nivel, para que nadie sea más que nadie, para que aquello que llamamos la divinidad nos demos cuenta que está dentro nuestro, no afuera. Por eso tienen que caer las religiones, tienen que caer todos los sistemas que están absolutamente estructurados y rígidos. Y cuidado, que siempre algo de esa información está en nuestros chakras. Por eso es importante conocer qué información tenemos en cada chakra y cómo ha venido trabajando nuestra alma respecto de eso. Eso se ve en los mapas, ¿bien? Especialmente con la posición donde se encuentra el Sol, con la posición donde se encuentra la Luna, ascendente, karma y nodo. Bien, bueno, voy a seguir con este caballo de Troya, porque tenemos que conocer la historia de nuestro Padre Creador. Esa es la consigna, conocer la historia de nuestro Padre Creador y en base a eso saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una de las formas de poder entender toda la historia evolutiva nuestra, más allá de que la estamos viendo en un momento muy acotado, en ese gran momento donde ese ser que no viene a limpiar ningún pecado, no viene a limpiar nada de eso, viene a vivir la experiencia física como la vivimos nosotros, ¿sí? Como nosotros lo podríamos hacer en cualquier tiempo, en cualquier lugar, exactamente igual. Eso muestra tantas falencias humanas. ¿Qué es lo que quiere esta gente tan oscura? Que los idolatremos, que nos rindamos, que nos arrodillemos, ¿sí? Que no observemos trascendencia, que no nos demos crédito, y juegan con eso y viene mucho peor todo eso. Entonces, vamos a ver esto que dice, leo el último párrafo para ver dónde habíamos quedado, aquí. Bueno, estamos con este Jesús de Nazaret que ya está todo maltrecho. Aquella nueva injuria arrastró a los romanos a una estrepitosa y colectiva carcajada que se prolongaría cuando el centurión, ese centurión Lucilio, que era muy grande, orina a Jesús de Nazaret en la cara, en las entrepiernas, en el pecho y en el rostro. Aquella nueva injuria arrastró a los romanos a una estrepitosa y colectiva carcajada que se prolongaría incluso hasta después que el oficial hubiera concluido su micción. Mi corazón se sintió entonces tan abrumado y herido como si aquellas ofensas hubieran sido hechas a mi propia persona. Abatido, me recosté sobre la pared del pórtico
con un solo deseo, ver aparecer a Civilis. Por una vez mis deseos se vieron cumplidos. El comandante de las fuerzas auxiliares hizo su entrada en el patio central de la fortaleza Antonia en el momento en que uno de aquellos desalmados arrancaba la caña de entre las manos del nazareno, asestándole un fuerte golpe sobre el yelmo de espinas. Ya tiene puestas las espinas, que no como representa que estaba aquí nada más, sino le llegaba hasta los pómulos. Las risotadas y los mercenarios desaparecieron al instante ante la súbita llegada de Civilis. Cuando el centurión interrogó a los guardianes sobre aquel nuevo escarnio, los soldados se encogieron de hombros, haciendo responsables a sus compañeros. Pero estos, como digo, se habían desperdigado entre las columnas y el patio. Visiblemente disgustado por la indisciplina de sus hombres, el oficial ordenó a los infantes que pusieran en pie al condenado y que le siguieran. Así lo hicieron, y Jesús de Nazaret, algo más repuesto aunque sometido a constantes escalofríos, comenzó a caminar hacia el túnel arrastrando prácticamente su pierna izquierda. A su lado, y pendientes del Galileo, avanzaron también otros 3 soldados, que no se separarían ya del reo hasta el momento de su retorno al escenario de la flagelación. Eran las 11:15 de la mañana. El sol, cada vez más alto, iluminó la figura de Jesús al salir del pretorio. Al verle, la multitud que aguardaba frente a las escalinatas dejó escapar un murmullo, inevitablemente sorprendida por el lamentable aspecto del reo. La escolta se detuvo en mitad de la terraza, a la izquierda de la silla en la que esperaba Poncio. Este, al ver el casco de espinas sobre el cráneo del maestro, se revolvió nervioso hacia Civilis, interrogándole mientras señalaba con su dedo índice hacia la cabeza del rabí. Ignoro qué pudo decirle el centurión. Mi atención había quedado prendida en el Galileo. Al detenerse frente a la multitud, Jesús, encorvado y con los dedos entrelazados, intentando dominar así la intensa tiritona que le consumía, percibió enseguida la cálida presencia del sol. Y muy despacio, como tratando de absorber la dulce caricia de los rayos, fue levantando el rostro, hasta situarlo frente al disco solar. Durante escasos segundos, sus profundas ojeras y la catarata de sangre que ocultaba su cara se hicieron perfectamente visibles a todo el gentío. Pero, al alzar la cabeza, las púas tropezaron en el arranque de la espalda, perforando la nuca nuevamente, y el dolor le obligó a bajar el rostro. Juan Zebedeo, paralizado ante aquel trágico cambio de su maestro, reaccionó al fin, y soltando el brazo de José de Arimatea se precipitó hacia Jesús, arrodillándose y llorando a los pies del rabí. Los soldados interrogaron al centurión con la mirada, dispuestos a retirar al amigo del prisionero, pero Civilis, extendiendo su mano izquierda, indicó que le dejaran. Durante algunos minutos, tanto Pilato como la muchedumbre se vieron sobrecogidos por el desconsolado llanto, y un respetuoso silencio reinó en el patio. Quiero que puedan observar, esto es una clara muestra de cómo funciona la energía del segundo chakra, naranja absolutamente negativa, con desprecio hacia la energía física, con desprecio hacia lo que es el cuerpo. Almas negativas castigando a su vehículo. Eso es antinatura. Eso es muy de lo que vamos a ver hacia adelante. Por eso vuelvo a decir, los más pequeños, en muchas versiones, porque tiene que ver con que para que cada uno de nosotros pueda ver la luz, primero tiene que ver la oscuridad. Primero tiene
que poder redimirse consigo mismo para seguir avanzando. No hay otra forma. No hay otra forma. Porque todo lo que están haciendo aquí es absolutamente físico. Totalmente físico. Así funciona la energía de Grión, de Cels y de Nimur. Nimur especialmente. Durante algunos minutos, tanto Pilato como la muchedumbre se vieron sobrecogidos por el desconsolado llanto, y un respetuoso silencio reinó en el patio. El maestro intentó por 2 veces inclinarse hacia Juan, tratando de aproximar sus temblorosas y ensangrentadas manos hacia el discípulo, pero la trampa de espinos y la rigidez del improvisado vendaje se lo impidieron. Aquel nuevo gesto de valentía del discípulo y el derrotado semblante del nazareno conmovieron sin duda al gobernador, y levantándose de su silla, dio unos cortos pasos hacia el filo de la escalinata. Después, señalando a Jesús y sin perder de vista a Caifás y a los saduceos, exclamó, tratando de mover la piedad de los acusadores: «Aquí tenéis al hombre. De nuevo os declaro que no le encuentro culpable de ningún crimen. Después de castigarle, quiero darle la libertad». Pilato, una vez más, se equivocaba. Y aunque la muchedumbre no se atrevió a replicar, el sumo sacerdote y sus hombres sí respondieron entonando el conocido «crucifícale». Y poco a poco la multitud fue uniéndose a las manifestaciones de los sanedritas, coreando sin piedad: «Crucifícale, crucifícale». Poncio, decepcionado, regresó al tribunal y esperó a que el gentío se apaciguara. El viento, cada vez más cálido y molesto, había empezado a levantar grandes torbellinos de polvo que eran arrastrados desde el este, azotando cada vez con mayor dureza aquella ala norte de la Torre Antonia. Civilis captó de inmediato aquel cambio atmosférico y, tras comprobar cómo los centinelas de vigilancia en los torreones de la muralla procuraban refugiarse del viento racheado, me miró fijamente recordándome con su rostro grave el presagio que le había hecho esa misma mañana. Yo asentí con un movimiento de cabeza. Pero nuestro silencioso diálogo se vio interrumpido por la voz del gobernador. Una vez calmada la turba, Poncio, con su mano derecha aplastando el peluquín, gravemente comprometido por el incipiente siroco, habló a los hebreos con un inconfundible desaliento en sus palabras. «Reconozco perfectamente que os habéis decidido por la muerte de este hombre, pero ¿qué ha hecho para merecer su condena? ¿Quién quiere declarar su crimen?» Caifás, congestionado por la ira, subió las escaleras y, tras escupir sobre Jesús, se encaró con el gobernador gritándole: «Tenemos una ley sagrada por la que este hombre debe morir. Él mismo ha declarado ser el Hijo de Dios, bendito sea su nombre». Y girando la cabeza hacia el cabizbajo reo, volvió a lanzarle otro salivazo. Poncio miró a Jesús con un súbito miedo. La sangre seguía goteando desde su frente, manchando el manto de Juan, quien, arrodillado y abrazado a los pies de su maestro, no parecía prestar atención alguna a lo que estaba ocurriendo. Caifás retornó con paso decidido a la cabeza de la multitud, y Poncio, con la faz pálida y los cabellos en desorden, golpeó los brazos de la silla con ambas palmas, ordenando a Civilis que llevara al Galileo al interior de su residencia. Los infantes hicieron girar al rabí, conduciéndole nuevamente al hall. Siguiendo un impulso, me agaché sobre Juan, animándole a que se reincorporase y a que cesase en su llanto. Después, pasando mi brazo sobre sus hombros y apretando su cara contra mi pecho, le llevé al interior del pretorio.
Pilato, con las manos a la espalda, había empezado a dar cortos paseos por el centro del vestíbulo. Mientras tanto, Civilis y los soldados aguardaban a escasa distancia de la puerta. No sé si se dan cuenta que esto es un juicio, el juicio a la humanidad. La humanidad sometiendo a juicio a la divinidad. Todos los papeles están intercambiados. Por empezar, porque nosotros como seres humanos no tenemos poder ni potestad para hacer eso. Las almas, como almas físicas humanas, no tienen potestad para hacer eso. Por eso las religiones ocultaron todos estos pasos que estamos viendo, porque ¿quién quiere mostrarse como es? Tendrían muchos menos acólitos, supongo, porque esto es de una dureza tan impresionante, y voy salteando párrafos, que lo he leído una sola vez y nunca más, que si ustedes quieren lo pueden hacer por su lado, por supuesto, pero la humanidad se encuentra en un gran juicio 2100 años después de esto, que en realidad está exactamente en el mismo, está en un paralelo nuestro, por lo tanto no es que pasó hace 2100 años, para el alma es actual, y por eso vamos a los juicios que vienen, para ver qué es lo que hicimos con esa divinidad, representada aquí físicamente por ese Jesús, pero que en realidad es el alma en funcionamiento. ¿Qué hicimos por ese amor? ¿Qué hicimos por esa hermandad? ¿Qué hicimos por lo que teníamos que hacer? Puro karma, nunca en dharma, puro karma, porque el dharma significa hacer lo que uno vino a hacer, o sea, materializar el gran propósito de la vida. El segundo chakra solo muestra creencia, fanatismo, muerte, desesperación, manipulación. ¿Dónde se encuentra el propósito de vida y la fe? En el chakra laríngeo. En el chakra laríngeo está la voluntad para la vida. Está la voluntad para desapegarse. Está la voluntad para sacrificarse por uno y por el resto. Sin dolor, sin tiempo. Es el momento en que muchos seres humanos van a tener que dejar el reloj para empezar a funcionar desde otra mente. Si no, no van a poder avanzar. Todo lo que es limitación, estructura, todo lo que es la rigidez no funciona más, aunque parezca. Recuerden que nosotros trabajamos en grandes niveles de ilusión, en grandes niveles de desdibujamiento de nuestra realidad. Estos dos ojos mienten. Todo lo que yo estoy viendo no es real, sin embargo, para mis ojos sí. Esos niveles de percepción tienen que pasar a ser niveles de intuición. Ese paso de transferencia de energía desde los 3 chakras inferiores al corazón, hay que ver quién lo puede hacer. Todo es posible, pero hay que ver quién lo quiere hacer, porque dejar los 3 chakras inferiores es dejar eso, la idolatría, el sexo, droga y rock and roll, un Neptuno mal trabajado, que es el no saber dónde estoy, quién soy, para qué estoy. Todo tiene que ver con lo material, todo tiene que ver con que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, porque la verdad que es tan aburrido tener que entrar en mí para verlo. Bueno, esas personas van a estar muy, muy comprometidas. El silencio es aquello que nos desconecta y nos desconecta amorosamente para que podamos entender lo que estamos haciendo. No es levantarse, lavarse los dientes y ver cómo voy a trabajar. No, eso es nivel básico. Imaginen ustedes estas personas que son las que están manipulando nuestra libertad, nuestras fuerzas, quien deja que lo manipulen, que están intentando adueñarse ¿de qué? De la energía de las almas de los otros. Es así de simple.
Son vampiros energéticos del dolor, de la tristeza, de la angustia, del sentir que no sirvo para nada, de la baja autoestima. Por eso no quieren que uno se conozca, por eso todas las religiones solo muestran dolor, solo muestran tristeza. La religión judía lo niega. Bueno, todavía no llegó. ¿Bien? Y con eso se fue haciendo cada vez más estructurada. La católica cristiana, cada uno en lo suyo, solo muestra un gran nivel de dolor cuando uno ve esas cruces con ese hombre ahí totalmente bañado en sangre, que la verdad que no transmite nada más que desazón y nada de ganas de estar en un lugar como ese. La otra religión, porque son 3 las mayoritarias, más o menos la mitad, un poco más, de 8.000 millones de habitantes, sí, más o menos son 5.000 y pico de millones de habitantes, bajo esa esfera de manipulación, olvidando que uno viene a ser el místico, y el místico no está con ninguna religión institucionalizada. Nadie tiene que decirme qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a tal lugar, para creer en tal cosa, para generar mi fe. Es una vida como la de cualquier ser humano que tiene que ser trabajada por mí, no por el resto. Porque el resto me va a mostrar sus intereses, no mis intereses. Y eso pasa en todo. Pasa en la política, pasa en lo social, pasa en lo histórico. Pasa en la desinformación terrible que hay afuera, porque no puedo creer el nivel de desinformación que hay afuera y en el que se gasta tiempo mirando ese nivel de desinformación que hay afuera. La verdad siempre está dentro, afuera no. Afuera la verdad no la encuentro afuera, porque afuera está el nivel de ilusión y el nivel de ilusión es el que me trajo hasta aquí. Porque el alma también se ilusiona. Si alguien cree que el alma es Heidi, se equivocó de planeta. El alma no es Heidi. Todavía tenemos la resonancia de un alma negativa bajo la influencia de ese Plutón, que el año próximo Plutón empieza en el mapa de cada ser humano a entrar en el plano de conciencia, de conocimiento de Acuario, no porque estemos en la era de Acuario, sino porque es lo que toca, ¿no? En este transitar del Sol, que es un transitar lineal, por eso a Piscis va a Acuario, siempre en el sentido de las agujas del reloj. En ese transitar, nosotros vamos el año próximo a empezar a ver la energía de Acuario. 20 años. No va a ser fácil. Para nada. Acuario es la supermente, Acuario es la superinteligencia dando vuelta. Por eso todo va a ser modificado, todo. La ciencia, la tecnología, la búsqueda de vida en el espacio exterior, el trabajar con otra idea de humanidad, una idea totalmente diferente a la que se encuentra en los 3 chakras inferiores. Por eso, cuando esta humanidad vaya hacia lo que es la primera gran iniciación, ahí esta humanidad asegura su plataforma de lanzamiento para ser un planeta seguro. Porque hasta ahora estamos en un pantano. No hay nada seguro, nada. Por eso las pruebas van a ser cada vez más físicas. Más despertar de cáncer, más despertar de problemas mentales, más de lo que se está viendo cada vez más, problemas de demencia, problemas de paranoia, problemas de fanatismo, problemas de lo místico en negativo. Se vienen las sectas, se vienen los llamadores de personas haciendo creer que son la salvación.
se viene eso. Porque esas personas se van a ir, porque no han construido nada dentro, porque se han quedado mirando la vida con estos dos ojos. Estos dos ojos no son, esos no son los ojos del alma. No son los ojos del alma. Entonces, esto va a ser muy, muy peliagudo, pero en ese transitar nosotros tenemos que tratar de ver cómo hacemos para reír, para bailar, para cantar, para viajar, mientras la vida se va acotando como la conocíamos. Nadie dijo que uno tiene que estar encerrado en un convento, en un rincón llorando, porque si hay algo que está detrás de cada decisión humana, es el miedo. Y el miedo tiene la capacidad de volver negativa mi energía. Entonces, si ese Hércules hubiese tenido miedo entrando en la oscura noche o en el oscuro pantano de esa hidra que representa Escorpio, ¿bien? O sea, la oscuridad entrando por todas partes, si uno no puede entender cómo hacer con sus propias emociones, no funciona. No funciona. Seguir mirando para atrás no funciona. Es para adelante. Y en eso estamos siendo muy testeados, muy escuchados. Y repito, acompañando a ese ingreso del año próximo de Plutón por 20 años en la conciencia de Acuario, o sea, en la conciencia del cuarto chakra, donde toda la humanidad está expuesta a las energías que tienen que ver con la información de ese chakra, que es busca tu naturaleza. No la del vecino, no me cuentes la del vecino porque no me interesa. Busca tu naturaleza, haz lo que te guste, lo que quieras, con total conciencia de que cada acción tuya tiene consecuencias. Posiblemente no vas a ver las consecuencias en esta realidad tuya, las vas a ver más adelante tu alma. Flaco agradecimiento te va a dar. Nosotros tenemos un tiempo acotado respecto del gran tiempo que tiene el alma. Por eso el alma es la sin tiempo. Y es momento en que empecemos a dejar la noción de un tiempo lineal. No funciona más eso. Si no, no salimos de este encierro. El encierro es mental. Y ellos saben que el encierro es mental porque tienen exactamente esa información. Entonces, lo mejor que podemos hacer es conocernos, entendernos, saber cómo funcionamos. No todos tenemos que funcionar igual. No, si no somos siameses. No tenemos que funcionar igual. Cada ser humano con lo suyo. Ningún ser humano es igual al otro. Además, si uno se mira, por ejemplo, mi mano izquierda no es igual a mi mano derecha. ¿Cómo voy a pretender que la humanidad active de forma igual sus emociones, su vida física? Pero eso confunde. Eso mete en la desolación, en la manipulación. ¿Qué es lo que quieren hacer las religiones? Que uno crea, no que uno tenga fe, que uno crea en lo mismo que dice un librito que se han encargado de escribir seres humanos. ¿Cómo voy a creer en algo que escribió otro ser humano que me dice que tengo que entregar mi vida a un ser que, por empezar, no tengo cómo sentirlo afuera? El sentir es interno, ¿bien? Aquí lo que estamos viendo es el juicio de la humanidad hacia la divinidad. El juicio de la humanidad. Y esto tiene una inmensa connotación, pero inmensa, que me encantaría que cada uno de ustedes pueda razonarlo, más que razonarlo, pueda sentirlo. Porque es ese Jesús de Nazaret que está siendo ajusticiado por otros seres humanos. Esta humanidad negativa está poniendo en justicia negativa
al ser que nos dio la vida. O sea, estamos matando nuestras raíces, estamos matando a aquel que nos imaginó y nos dijo, sean felices, vayan, equivóquense, cáiganse, total se van a volver a levantar, pero es aprender. El sentido de dualidad es permanente en nuestras vidas. El sentido de dualidad está en todas partes. Nadie nace centrado, nadie nace sabiendo, nadie nace con una sabiduría que madre mía. No, eso se construye y cada uno decide cómo lo va a construir. Entonces, pero esto es muy importante poder entenderlo, que lo que estamos presenciando, por lo menos yo estoy en ese momento ahí, no sé ustedes, lo que estamos presenciando es el juicio de seres humanos negativos, totalmente negativos hacia el ser que les dio la vida. Miren esa arrogancia, eso es muy de Nimrod. Miren esa arrogancia, miren qué hace esta gente que pretende ponernos a foja cero para que no seamos felices, para que no tengamos cosas, para que no... Bueno, recuerden que estamos en el año 2030, la agenda empezó a funcionar. No es 2023, es 2030. Ahora, ¿pero cómo, Sandra? Si en el calendario dice 2023, claro, el calendario es parte de la mentira. Esto no es 2023, es 2030. Les repito, cuando uno puede ver desde esto 2030 en adelante, uno se da cuenta por qué tantas cosas empezaron a ponerse en marcha. Y ojo, muchas cosas, si uno empieza a tomar información de lo que está sucediendo aquí, allá, a nivel, repito, político, social, económico, el planeta está por reventar. El planeta. ¿Por qué? Porque el planeta también tiene que hacer su movida hacia adelante. Y moverse hacia adelante implica también moverse hacia su chakra cardíaco, ¿bien? Y poder entender que solo va a transportar, solo va a llevar adelante la humanidad que lo pueda acompañar. El resto se queda. El resto ha decidido que, por ejemplo, en estas circunstancias, en estas instancias, iba a terminar de transitar para volver posiblemente en otro momento, con otra historia, con otra cultura. ¿Por qué? Porque esas almas deciden eso, porque en realidad lo que están diciendo es, hasta aquí llegamos. Bueno, muy bien. Eso es una cosa totalmente apta para lo que tenemos que hacer. La otra es que uno sea impelido a tomar su vida para terminarla. Eso es lo que se viene. Ojo con eso. Jóvenes y niños, ojo con eso. Esa energía es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, estamos entonces, Pilato, con las manos a la espalda, había empezado a dar cortos paseos por el centro del vestíbulo. Mientras tanto, Civilis y los soldados aguardaban a escasa distancia de la puerta. Al verme, el gobernador interrumpió sus nerviosos pasos y dirigiéndose hacia mí, me interrogó en voz baja, como si temiera que pudieran oírle. Jasón, ¿tú crees de verdad que este Galileo puede ser un dios, descendido a la tierra como las divinidades del Olimpo? Los ojos claros del romano chispeaban y se agitaban, presa de un miedo supersticioso y, en mi opinión, cada vez más profundo. Pero Poncio no esperó mi posible respuesta. Después de alisarse el postizo, dio media vuelta acercándose al maestro. Y con voz temblorosa le formuló las siguientes preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué dicen que eres el Hijo de Dios? El nazareno levantó su rostro levemente, posando una mirada llena de piedad sobre aquel juez débil, enfermo mental y acorralado por sus propias dudas. Pero los temblorosos labios de Jesús no llegaron a articular palabra alguna.
Pilato, cada vez más descompuesto, insistió: ¿es que te niegas a responder? ¿No comprendes que todavía tengo poder suficiente para liberarte o crucificarte? Al escuchar aquellas amenazantes advertencias, el Galileo repuso al fin con un hilo de voz: no tendrías poder sobre mí sin el permiso de arriba. La extrema debilidad del maestro hizo que sus palabras llegaran muy mermadas hasta los oídos del gobernador, y éste, aproximándose cuanto le fue posible hasta los plantones rojizos que habían quedado prendidos en la barba y bigote, le pidió que repitiese. ¿Cómo dices? No puedes ejercer ninguna autoridad sobre el Hijo del Hombre, añadió Jesús haciendo un esfuerzo, a menos que el Padre Celestial te lo consienta. Poncio se echó atrás, con los ojos desencajados por el desconcierto, pero el nazareno no había terminado. Pero tú no eres totalmente culpable, ya que ignoras la buena nueva. Aquel que me ha traicionado y entregado a ti ha cometido el mayor de los pecados. El romano sabía de sobra a quién se refería el prisionero, y aquella inesperada confesión, descargando en parte a Poncio de su responsabilidad, pareció aliviarle sobremanera. El gobernador se olvidó de sus preguntas y, esbozando una sonrisa de agradecimiento, salió a la terraza. La escolta se dispuso a seguirle, pero el nazareno, dirigiéndose a Juan, colocó su mano sobre la cabeza del discípulo, haciéndole un último ruego. Juan, no puedes hacer nada por mí. Vete con mi madre y tráela para que me vea antes de que muera. Síbilis escuchó también aquellas dolorosas palabras e, intuyendo el fatal desenlace, animó a Juan Zebedeo para que cumpliera aquella última voluntad del Galileo sin pérdida de tiempo. Solté al discípulo y, disimulando mi angustia, asentí con la cabeza, ratificando la noble intención del centurión. Juan cruzó el umbral del pretorio, perdiéndose entre la multitud. Previamente, el oficial ordenó a uno de sus hombres que acompañara al apóstol hasta las puertas de la muralla, ayudándole a franquear el paso. Recuerden que Juan es Juan el de Apocalipsis, que esta figura va a tener cada vez más asidero en los tiempos que vienen. Al regresar a la terraza, Poncio, mucho más animado por las recientes frases del reo, había empezado a hablar a la muchedumbre. El tono de su voz denotaba un firme deseo de liberar a Jesús. El rostro de José de Arimatea volvió a iluminarse por la esperanza, e incluso Judas, que había sido uno de los pocos que no se había unido a los gritos de crucifixión, pareció aliviado por la decidida actitud del gobernador. Estoy convencido que este hombre, anunció Pilato, ha faltado solamente a la religión, por lo que debe ser detenido y sometido a vuestras propias leyes. ¿Por qué esperáis que le condene a muerte? ¿Por estar en conflicto con vuestras tradiciones? El inesperado cambio del gobernador de Roma exasperó los ánimos de los saduceos, que formaron un corro discutiendo acaloradamente. Pilato, sumamente complacido ante la crispación general de los sacerdotes, se sentó en la silla transportable, haciendo un guiño a Sífilis. A Síbilis. Pero antes de que pudiera terminar de saborear aquel efímero triunfo, Caifás, pálido y con los ojos inyectados en sangre, volvió a subir las escaleras y, amenazando a Poncio con su mano izquierda, le soltó a quemarropa. Si sueltas a este hombre, tú no eres amigo del César. La cólera del sumo sacerdote era tal que su voluminoso vientre comenzó a subir y bajar, arrastrado por su agitada respiración. Aquella sentencia de Caifás hizo palidecer a Poncio. Y trataré por todos los medios, remachó el astuto yerno de Anás, de que el emperador tenga conocimiento de ello. Conociendo como conocía el gobernador la oleada de delaciones, arrestos y ejecuciones que se había cernido en aquellos últimos meses sobre el imperio,
el fulminante ultimátum de Caifás terminó por desarmarle. Aquello, indudablemente, fue un golpe bajo. Tiberio, y más concretamente el temido Sejano, ya habían tenido noticia de las dos revueltas provocadas por la intransigente postura de Pilato. Una, motivada por la colocación de los emblemas e insignias del emperador en mitad de Jerusalén, y la segunda por la expropiación indebida del tesoro del templo para la construcción de un acueducto. Y ambos sucesos le habían valido sendas amonestaciones. Si el inflexible general de la Guardia Pretoriana, que ocupaba el puesto del César, volvía a recibir inquietantes noticias sobre la conducta de su hombre de confianza en aquella provincia, la carrera política de Poncio podía verse seriamente alterada. De hecho, poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, Poncio caería en un nuevo error político que precipitó su fin. Y aquí hace una nota. Pocos años después de la muerte de Jesús de Nazaret, numerosos samaritanos se congregaron en torno a un supuesto Mesías que les prometió descubrir los vasos sagrados enterrados por Moisés en uno de los montes de Samaria. Pilato supo de esta multitudinaria manifestación en el monte Garizim y, rodeando con sus tropas a los samaritanos, dio la orden de cargar sobre ellos, dando lugar a una gran mortandad. Samaritanos y judíos se dirigieron entonces a Vitelio, supremo gobernador de la provincia de Siria, acusando a Pilato del horrible asesinato de miles de samaritanos. Vitelio no tenía autoridad para juzgar al gobernador de la Judea y le envió a Roma con el fin de que compareciese ante el emperador. Pero durante el viaje Tiberio murió, haciéndose cargo del imperio Cayo, alias Calígula. Este, al conocer los hechos, desterró a Poncio y a su familia a las Galias, donde, al parecer, murió. Algunas tradiciones apuntan hacia el hecho de que Pilato terminó por refugiarse en lo que hoy conocemos por Lausanne, en Suiza, suicidándose. ¿Voy a crucificar a vuestro rey? Uno de los saduceos se situó sobre el segundo escalón y gritó, el sumo sacerdote además se había referido intencionadamente a su título de amigo del César, y aquella referencia humilló aún más la voluntad del juez romano, aunque Poncio Pilato indudablemente era conocido y amigo de Tiberio. La alusión de Caifás llevaba dinamita. El jefe de los sacerdotes sabía que el gobernador era miembro del orden ecuestre y la dignidad de amigo del César, es decir, una muy especial distinción. Aquel privilegio precisamente hacía aún más delicada su situación de cara a la cúpula del imperio. El Sanedrín tenía medios para hacer llegar a Sejano y a Tiberio, en la isla de Capri, sus quejas sobre lo que consideraban una nueva irregularidad del representante del César. Y Poncio lo sabía. En mi opinión, esta astuta maniobra final desmoralizó a Poncio, quien, vacío de un estricto sentido de la... ¡Ay, Dios! Disculpen. En mi opinión, esta astuta maniobra final desmoralizó a Poncio, quien, vacío de un estricto sentido de la justicia y sin tiempo para reflexionar fríamente, cedió. Confundido y sin control, se incorporó de la silla curul y señalando a Jesús dijo sarcásticamente: «He aquí vuestro rey». Caifás y los jueces hebreos sabían que acababan de herir de muerte los propósitos del romano y, animando nuevamente a la multitud, respondieron a Pilato: «Acaba con él, crucifícale, crucifícale». El gobernador se dejó caer sobre su asiento y prácticamente sin fuerzas exclamó: terrible. ¿Voy a crucificar a vuestro rey? Uno de los saduceos se situó sobre el segundo escalón y gritó, señalando la fachada del pretorio: «No tenemos más rey que a César».
Bien. Bueno, vamos a dejar aquí para que sigamos la semana próxima. El jueves los espero en el vivo de YouTube, donde vamos a seguir con otro tipo de información. No es esta es únicamente aquí, donde estamos haciendo un poco la serie Caballo de Troya. Para los que me preguntan, es el Caballo de Troya 1. ¿Bien? Esta es la tapa original del año 1984, que es cuando se edita el primer Caballo de Troya. Ahora está por salir de Benítez si no me equivoco, se llama Las Guerras de Yahvé. Yahvé, el dios judío. Donde va a tirar abajo con fundamento, como hace siempre Benítez, y con 2 millones de notas, la estructura actual que tienen las religiones. Va a ser muy interesante. Bueno, les agradezco mucho. Hasta el martes que viene y los espero el jueves. Muchas gracias.